Como ven ustedes allí en pantalla, nos visita el diputado Jorge Enríquez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Eduardo. Bienvenido. Gracias. ¿Bien? Débora, gracias, Martín. ¿Escuchó la entrevista recién? Sí, fuerte. Fuerte sobre todo porque proviene de un hombre del peronismo tradicional y que está en el frente de todos. Y que realmente reconozca esto. Por un lado, los escuchaba a ustedes que decían, sincero realmente, está describiendo una realidad tal cual es. En la gira esta que está haciendo el presidente por Europa realmente fue un papelón. Nos están vendiendo espejitos de colores. Y creo que la realidad, más allá de que el 14 de noviembre estamos convencidos que el resultado de la elección, hace una semana, 10 días atrás, yo no era tan triunfalista, hoy no lo soy, pero veo que los resultados, las encuestas y lo que uno palpa cuando recorre el interior del país, yo he recorrido bastante, Mendoza, San Luis, San Juan, Comodoro Rivadavia, toda la zona de Chubut, Neuquén, ahora mañana me voy a Salta y Jujuy, veo que la gente está realmente, por un lado, con bronca. Y por el otro lado, que es bastante pesimista sobre el futuro. Uno tiene que darle esperanza, pero la esperanza no, como decías vos recién, Eduardo, algo fantasioso, algo como idílico, cuando no tiene sustento ni tiene bases firmes, sino que dar una esperanza con esto, porque en el fondo lo que está diciendo el diputado Pereira, a mí me hace bien, no porque él esté reconociendo estos errores cometidos, sino... Esta es nuestra realidad. Claro, esta es nuestra realidad. Y entonces Ferreira ese. ¿Quién dije yo? Ferreira. Sí, el diputado Ferreira. De esta manera decir, bueno, a ver cómo salimos. Esta es la realidad. Esta es la realidad y eso es bueno porque a partir de uno reconocer el problema, sobre todo cuando sos oficialismo, podés encararlo mejor y podés solucionar. Podés buscar canales, o sea, va a ser mucho más fácil acordar de esa manera que acordando de una manera donde enfrente tenés una tosudez como la obstinación. ¿Por qué, Jorge, usted dice que fue un papelón la gira? Y la gira fue un papelón desde todo punto de vista porque yo no quiero cargar las tintas porque sinceramente me dio mucha tristeza ver al presidente de la República como si fuera un cholulo buscando sacarse la foto primero con Biden, después con John Kerry. Eso que palmea la gente. Esto no es el cafetín de Buenos Aires, donde palmeas a la gente. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? No, me parece que esto es un poco más serio el tema, ¿no es cierto? Por un lado eso, y por el otro lado que no consiguió los resultados esperados porque todavía nos dicen que se incluyó en el documento que se firmó del G20 la posibilidad de que a los países como el nuestro, en vías de desarrollo, los países con economías realmente que están en recuperación o que están bastante maltrechas, se iba a buscar algún tipo de acuerdo. Y no dice eso el documento. El documento dice que se van a seguir entre todos los ministros de Economía explorar caminos, pero el explorar caminos en el lenguaje diplomático significa patear la pelota para adelante. Después hoy el tema mismo en Glasgow, con el tema de la conferencia de medio ambiente, primero no firmamos el tema de la deforestación, a última hora se firma porque se ve que alguien le debe haber dicho, o a lo mejor estaba esperando instrucciones de acá. Por el otro lado, bueno, está bien la reducción del metano, nosotros somos grandes productores de metano, de la huella del carbono, que está haciendo destrozos en el mundo con el medio ambiente, por muchas razones, el sistema digestivo de las vacas, por el tema vinculado con los residuos de los minerales, de los combustibles fósiles, y por el otro lado también los desperdicios de los vertederos. Entonces, esto me parece que es un buen camino, pero no pensemos que vamos a cambiar deuda por portarnos bien ecológicamente. No nos van a perdonar la deuda porque tiremos los papelitos en Jorge, el tacho y no los tiremos en la calle. Más allá de lo que exija el fondo, como acreedor, etcétera, es lo que tenemos que autoexigirnos. Seguro. Para poder salir de esta situación. Y eso es lo que no se llega a entender, porque dice, primero vamos a crecer y después cumplir. Bueno, ahí le pregunto cómo. Exacto. Vos dijiste algo que me gustó, porque no sé si vos lo dijiste, pero la mesa acordó también en eso. Vos señalaste en un momento diciendo que tenemos que hacer un programa para el Fondo Monetario. Vos dijiste, no se trata solo para el Fondo Monetario. El programa hay que hacerlo para los argentinos también, para mostrar credibilidad. Hay 2.500 millones de dólares
de dólares que están guardados bajo los colchones de los argentinos. ¿Y eso por qué? ¿Porque la gente tiene fantasías con el dólar? No, porque el dólar ha sido la única moneda, el dólar y el ladrillo, que nos permitía protegernos de la inflación. Pero si uno le da condiciones, yo conozco muchísima gente que te dice, si yo tuviera condiciones favorables, un clima atractivo para los negocios, yo pondría la plata acá, haría proyectos de inversión a largo plazo, pero si te sacuden con 177 impuestos, si crearon 14 impuestos nuevos. Por otra parte, es difícil acordar cuando vos acordaste en un momento dado con gobernadores, cuando éramos gobierno, que firmaron el pacto fiscal, que era un alivio para las provincias. Pero claro, era un corsé también para las provincias que no podían seguir con la farra de la piedad del gasto público. Cuando esos gobernadores llegaron a la banca de diputados, ¿qué hicieron? Votaron en contra del pacto fiscal. Entonces, esto es lo que a uno, lo que a veces vos decís, ¿será posible acordar? Cuando uno escucha lo que dijo Ferreira recién, uno alienta la esperanza, siempre y cuando estemos pensando en que esto es honesto, que no es el diálogo diplomático de que entre champán y canapés, es un diálogo que muy hipócrita, de que vamos a ver, lo vamos a estudiar, encontrémonos después los serpas o los... Mi duda es, usted hablando con diputados del oficialismo, imagino que tiene buen diálogo con ellos más allá de la pertenencia. ¿Ferreira es una oveja negra o hay más de uno que tiene esta visión, esta percepción de la realidad? No, afortunadamente hay muchos que tienen esta percepción de la realidad y por ahí en off te lo comentan, Débora, oficialmente no lo pueden decir porque saben que el castigo de la Cámpora y de Cristina Elizabeth Fernández puede ser durísimo, pero hoy ya se están empezando a revelar, como la gente se reveló el 12 de septiembre, que uno decía frente a esta situación caótica del país, que no es de ahora solamente, que se ha venido a lo largo de estos últimos 60, 70 años, empieza a despertar, porque la gente se da cuenta que, como decía Einstein, si siempre adoptamos los mismos, si siempre tomamos siempre el mismo camino, el destino va a ser el mismo. Entonces creo que hay que modificar, y esto la gente lo está tomando muy en consideración. Yo creo que no sé si lo conté en este programa, pero cuando fui a votar, yo voté esta vez en Malvinas Argentinas. Había la gente haciendo cola y escucho dos comadres que estaban diciendo, una le decía a la otra, la gente viene a votar con bronca. Cuando pasé de vuelta les pregunté por qué decían eso. Y me dicen, ¿sabe por qué? Porque el asistencial, porque si reciben planes trabajar. Le digo, y la mujer me dice, sí, pero los planes de trabajar llegan hasta el día 7. La gente se da cuenta que el asistencialismo social es el fracaso más grande, tanto la política social como la laboral. Quiere trabajar. Esa mujer que estaba ahí, las dos comadres que estaban ahí, estaban vendiendo las tortas estas instantáneas en pedacitos envueltas en nylon, con un turrón, con una gaseosa, para ganarse un mango y poder ayudar en la economía de la casa. Lo que vos decís, el futuro. El futuro a mí me asusta como lo asusta a Julio Ferreira, como nos asusta a todos, porque el 14 nosotros podemos festejar, pero sabemos que el 15 mágicamente no cambió el país, aunque ahora, se tratara de una elección presidencial. Si no cambia el país, porque el 15 obviamente no va a cambiar mágicamente el país, un acuerdo como el que plantea, por ejemplo, Sergio Massa, con 10 puntos básicos de entendimiento, ¿es necesario, es factible, es posible viabilizar ese tipo de acuerdos? Sí, sería así, Martín, pero ¿sabes lo que pasa? Lo digo con dolor. ¿Puedo acordar yo con alguien que en plena pandemia me metió un manotazo y me sacó 70.000 millones de pesos, como le pasó a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Puedo acordar yo con alguien, como decía recién, que se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento y el día siguiente la cambió por decreto? ¿Puedo acordar yo con alguien que dijo que iba a meter preso a todos los chorros de la Cámpora y después terminó siendo aliado bueno, pero y un digo, en una situación de ellos? Argentina de crisis. En la situación argentina de crisis, si somos sinceros y estamos dispuestos a mirarnos a la cara y decir, sí, cometimos estos errores, nosotros reconocemos los errores que hemos cometido durante nuestro gobierno, los reconocemos. Y yo te podría decir la cantidad, como también los aciertos, pero creo que hay que ponerse de acuerdo, siempre lo digo, en 4 ejes sustanciales: reforma sindical, laboral, tributaria y previsional. Y poner como 5 faros luminosos, o 4, 5, no sé, que tienen que ser, primero, la ejemplaridad dirigencial. Se terminaron las fiestitas, te meto en un confinamiento individual y yo sigo de fiesta. La ejemplaridad dirigencial, empezando por todos, yo también, como dice el precepto bíblico, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
La cuestión social. No podemos ir con esta grieta y con estos movimientos sociales que están generándose por afuera de las vías democráticas, porque como dicen muchos de nuestros presidentes que uno lo escucha de Latinoamérica, como Julio María Sanguinetti, dice que la Argentina ha resistido, como pocos países, sin llegar a un estallido social brutal, porque tiene un sistema sólido republicano de partidos políticos. Pero eso se está empezando ya a desgarrar, porque hay que buscar también esa cuestión social. Perdón, se resistió, pero llegamos a donde estamos hoy. ¿Sí? Con plata se resistió. No, obvio. Porque si no con platita. Bancaban los planes que incluso su gobierno bancaron planes y los multiplicaron. Eduardo, estoy totalmente de acuerdo. No es un tema, políticamente charlamos y tenemos la paz. En ese aspecto no fuimos cambiemos, fuimos sigamos. En ese aspecto no fuimos cambiemos, fuimos sigamos. Porque tendríamos que haber hecho lo que ahora estamos proponiendo en la campaña, reducción drástica de los impuestos a las empresas que faciliten el primer empleo. Los famosos planes Empalme que quiso hacer Jorge Tiriaca y que después no sé por qué razones quedaron olvidados en el tiempo. La cohesión social es para mí importante. La competitividad económica, que es necesario con esto, bajando impuestos. Yo sé que es difícil cuando tenés un gasto público brutal, pero no podés seguir financiando ese gasto público y generando más déficit, porque esto es la cosa de nunca acabar. Terminamos nuestro gobierno habiendo bajado el empleo público en el orden nacional, y fue una fiesta del empleo público en el orden provincial. O sea que quedó un Estado federal pobre con provincias ricas que dilapidaron sus recursos, porque eso que nosotros decíamos del alivio fiscal era para que las provincias invirtieran en proyectos en desarrollo. Ahora te dicen el hidrógeno verde. Me parece bárbaro, pero no pensemos que esto se soluciona para mañana, porque esa planta recién empezaría en el 2025. Imagina, Jorge, el gobierno que sea, que diga, bueno, señores, tocamos fondo, realmente tocamos fondo, no hay plata, nos generamos, no podemos emitir más y no nos prestan. Punto. Listo. Ya está, esta es la realidad argentina. La sociedad está como para decir, vamos a un ajuste real y empezar de nuevo. Hoy creo que la sociedad está tomando conciencia. ¿Sí? Cuando uno ve que la gente lo que le está pidiendo es trabajar. Es un costo político altísimo. Es un costo político. La historia dirá, ese gobierno logró el punto de inflexión, hay que ver quién... Es el famoso pacto de la Moncloa que venimos postergando del 83, pero el pacto de la Moncloa tiene que de vuelta, te lo vuelvo a decir, debe ser sincero, porque ahora nos dicen que el Fondo Monetario Internacional impone como condición un acuerdo político entre oficialismo y oposición. Es una mentira, porque el Fondo Monetario Internacional no se inmiscuye jamás, no tiene imperium sobre la oposición para decirnos a nosotros si tenemos que acordar o no acordar. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Pero ojo, que no sea que acá vayamos una trampa, que no sea que nos hagan pagar el ajuste y digan la culpa la tienen ellos, como siempre nos terminaron señalando con el dedo. Pero tampoco por el otro lado podemos permitir que esto explote, porque explota y explota para todos, para la gente que está en la cámara, para nosotros y para los que nos están viendo. Y viendo el resultado que obtuvieron en las PASO, ¿considera que votaron a Juntos por el Cambio o que votaron en contra del gobierno? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué rol tendrá Juntos por el Cambio de acá al 2023? Yo creo que yo te contestaría, Débora, la pregunta diciéndote que en la Argentina siempre fue una tradición de votar en contra de más que a favor de. O sea que el voto bronca existió. Pero también el voto bronca se canaliza a través de una fuerza política como Juntos por el Cambio, porque creo que estamos mostrando que estos 2 años mostramos una coalición parlamentaria exitosa, una coalición parlamentaria que más allá que 3 o 4 casos desgraciados que tuvimos, 3 en realidad, se nos fueron. Yo siempre digo, la centralidad del poder ordena, y evidentemente cuando perdimos el gobierno, solamente se nos fueron 3 personas. Eso a la gente le llega porque ven que hay unidad, ven que podemos tener discusiones, que podemos tener una interna más o menos acalorada como fue la de la provincia de Buenos Aires o en algunos otros distritos del país, pero saben que estamos unidos porque tenemos valores, lo que yo decía recién, la calidad institucional, buscar la competitividad económica. Entonces eso me parece que es importante, y además que las propuestas que hemos llevado y además que ven lo que hemos hecho nosotros, peleamos denodadamente para que los chicos volvieran a las escuelas. Hoy además, a pesar de eso tenemos 1,5 millones de chicos que han quedado fuera del sistema escolar. Peleamos durante nuestro gobierno por mejorar la seguridad, hoy la vemos absolutamente desquiciada. Entonces creo que esta gente, en la proporción, vio que este era un canal, porque tenía otras opciones. Podía haber votado a partido de izquierda o podía haber votado una derecha dura como es la de Milei o la de la provincia de Buenos Aires. Inevitable
mirar hacia el 2023, Seguro. ya el 14 ya está, prácticamente ya pasa, no digo el resultado, sino la fecha. ¿Qué pasa con la coalición que mantienen ustedes? ¿Qué pasa con el radicalismo, por ejemplo? Gritan volvimos, parece que te están Volvieron a la cortando cancha. solo. Yo creo que yo dije al principio, dije recién que fuimos una coalición parlamentaria exitosa, tanto cuando estuvimos en el poder como ahora en el llano. Fuimos una coalición electoral exitosa, ganamos en el 2015, repetimos en el 2017, nos faltó hacer una coalición gubernamental exitosa. Y creo que acá a lo mejor pudo haber errores que se cometieron y las fuerzas políticas que integran hoy Juntos por el Cambio, en buena hora que el radicalismo haya resurgido, porque le da más fuerza, le da más contenido a esta alianza, a esta coalición. No me gusta hablar de alianza porque siempre trae recuerdos un poco desgraciados, pero la coalición cívica, este peronismo republicano con Piqueto, Tomás, Joaquín de la Torre, la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica. Pero ahí, perdón, Jorge, ahí volvemos al tema de los liderazgos también, ¿no? Donde se nota una tensión permanente dentro de ese Juntos por el Cambio, donde esta tensión radica en un Macri que va a declarar y lo acompañan los halcones, las palomas no, Rodríguez Larreta y Vidal se quedan a un lado, hay una tensión permanente de Vidal en su carrera para el 2023, que no quiere obviamente compartirla con Macri, hay un radicalismo que en el medio de esa puja también aparece. ¿Cómo se lleva adelante esa coalición de la cual usted menciona cuando hay una tensión permanente de liderazgos, que no está claro todavía hoy un liderazgo, ¿no?, en ese espacio? Nosotros creemos en la unidad, en la diversidad, por un lado, y por el otro lado no creemos en liderazgos mesiánicos, creemos simplemente en un conjunto de ideas, respeto por las instituciones, por la República, por la propiedad privada, por la iniciativa privada, en buena hora que Julio Ferreira esté hablando de esto ahora. No lo escuché a ningún kirchnerista durante todo este tiempo hablar loas de lo que era el sector privado como dinamizador de la economía. En buena hora que tengamos muchos candidatos para el 2023, que esté en la largada, que esté en la pole position, que esté Manes, que esté Cornejo, que esté Morales, que esté Lustó, que esté Macri, que esté Vidal, que esté Horacio Rodríguez Larreta, que estén los gobernadores como Valdés, como Rodi Suárez. Esto en buena hora va a ser bienvenido que ocurra esto. No creo que haya tensiones, lo que sí va a haber, lógicamente, una competencia sana como pasó en las internas. Tiene que haber una PASO, una buena interna. Obviamente que sí, incluso más las internas hasta pueden ser no como fue la de Sanz, Carrió y Macri en el 15, que eran fórmulas absolutamente de cada partido, sino de que las fórmulas pueden ser cruzadas de distintos partidos. Me parece que eso es saludable y se demostró claramente que en estas PASO fue muy bueno que hubiera que la manera de definir nuestros candidatos, porque en las PASO no se eligió nada, las PASO simplemente, como digo yo, por un lado es una encuesta y por el otro lado define quiénes son los candidatos que van a competir en las elecciones nacionales. Me parece que eso ha sido muy bueno y no nos molesta a nosotros que haya muchos líderes y que, como dijo recién Eduardo, el radicalismo esté exultante. En buena hora que todas las fuerzas políticas, que la coalición también se vigorice, se fortalezca, que el peronismo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, con Joaquín de la Torre, Tomás, Piqueto, etcétera, también, y por supuesto todas las otras fuerzas políticas. Y el PRO está creciendo también, porque no nos olvidemos que hemos hecho elecciones muy buenas en distintos distritos, como por ejemplo uno de los distritos más emblemáticos fue el tema de Chubut. Pero ahí justamente que yo estuve en Chubut, vemos cómo se amalgamaron las fuerzas. Hicimos un acto donde está Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Gustavo Mena, Clara, la candidata a diputada nuestra, María Clara Romero, la candidata a senador que lo acompaña, la senadora de Radical que lo acompaña en la fórmula a Ignacio Nacho Torres, y vimos que trabajaban de consumo y estamos haciendo fuerza para ver si entran los dos diputados, si entra Ana Clara, la diputada nuestra, y que entre también Romero y que entre también Gustavo. Hablando del oficialismo actual, usted habla del peronismo tradicional, ¿y el kirchnerismo cómo lo ve?
en el futuro? El kirchnerismo, Eduardo, lo veo como que la verdad que está en una situación muy delicada, muy complicada. El kirchnerismo lo único que ha mostrado en todo este tiempo es una clara vocación populista, autoritaria, perseguir a los opositores. El caso más emblemático es ahora el caso de Macri, con la audiencia esta, recusaciones por un juez que, un caso de Forum Shopping, sería largo explicarlo, lo acabo de denunciar a Martín Baba, lo acabo de denunciar ante el Consejo de la Magistratura en el día de ayer, con un sesgo muy fuerte hacia silenciar las voces opositoras. Los lugares donde a veces los opositores podemos hablar no son muchos. Lo veo que... ¿A qué se refiere ahí que no pueden hablar? ¿A medios? Y donde no pueden hablar mucho. claramente, si uno va a hablar en C5N, tiene 18 contra 1. A mí me ha pasado en otros canales que en algún lado he ido a hablar y que son todos contra 1. O sea, no lo convocan. No se puede hablar, no se puede dialogar con franqueza porque el conductor directamente, el periodista, inclina la cancha para un lado o para el otro, para un lado, en contra nuestra. Lo que digo es que para mí agotó su tiempo, agotó su espacio. El kirchnerismo, francamente, es un fin de época. O sea, no creo que ya mismo lo presienten ellos, porque yo veo que Cristina Fernández desaparece, bueno, lo hizo siempre, desapareció en Cromañón, desapareció en la tragedia de Lo dan Once. como fin de época, porque digo, no tienen temores, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que puedan dar vuelta a la elección. Ha pasado en otras oportunidades y el peronismo a veces se unifica, junta reacción en común, los intendentes hacen fuerza, sacan el aparato. Se dio en otras oportunidades en la historia argentina donde dieron vuelta a una elección. ¿No tienen temor a eso? Nosotros el único temor que tenemos es a que pueda existir algún tipo de trampas en el comicio, pero para eso estamos con todo un ejército de fiscales, para que la fiscalización sea lo más transparente posible, lo más transparente, como debe ser. Y después, por supuesto, vamos a hacer en el recuento definitivo de votos, vamos a contar si es necesario voto por voto, porque esta vez no nos va a pasar como en otros lugares, sobre todo en lugares muy pesados del conurbano bonaerense, donde a nuestros fiscales no los dejaban entrar. Esta vez tenemos, incluso más, hemos armado un equipo de abogados que están muy atentos a todo esto de evitar el famoso plan Platita. Servini cubría a la jueza, él prohibió la posibilidad de que se entregue estos 5.000 pesos a los artistas o 15.000, el famoso tema de los viajes de egresados. Me parece que eso es el preventarismo electoral, que es la práctica más nefasta. Y como le decimos a la gente, ustedes agarren todo, porque esto que le están dando es la plata de ustedes, la plata que se robaron ellos. Entonces me parece que yo por eso le veo un fin de época, porque usted me dice, Martín, si no pueden dar vuelta a la elección. Bueno, lo que pasa es que hoy aparte hay una diáspora, porque tenemos por un lado los intendentes que responden a la Cámpora y los intendentes que responden a los varones del conurbano bonaerense. Es claro que hay una tensión entre ellos. Lo triste es que siempre el peronismo, desde que tengo uso de razón, todas sus disputas internas las resolvió a los balazos o cuando estaban en el gobierno, también a los balazos. Espero que esta vez la violencia que nos costó tanto daño a los argentinos no vuelva a enseñorearse en Argentina. Ahora, usted planteó que Juntos por el Cambio no fue una coalición exitosa a la hora de gobernar, si se quiere. ¿Cómo ve la coalición que hoy gobierna? Que una de las patas es el kirchnerismo, pero tiene 3 grandes socios. ¿Cómo lo ve y cómo lo imagina de acá a 2 años? No fue totalmente exitosa. Porque no fue reelecto, No, por ese tema, pero por ejemplo, la macroeconomía fue ordenada, lo he dicho hasta el cansancio, no llegó al bolsillo de la gente, es cierto. Superávit energético hubo, comercial, primario, tipo de cambio competitivo hubo, reservas en el Banco Central que recibimos con un banco con menos de 6.000 millones de dólares de reserva y lo dejamos con arriba de 40. Kicillof pudo pagar los sueldos en diciembre, Kicillof también pudo pagar como lo hicieron ayer, que pagaron al Fondo Monetario Internacional, que la gente no lo sabe, pagaron sin chistar 900 millones de dólares, los guapos del Arrabal, los que se hacen los guapos acá, después cuando van allá están sometiéndose a sacarse fotos como cholulos con los jerarcas del mundo, ¿no? Más allá que faltó la foto de familia en la Fontana de Trevi. Pero lo de la coalición nuestra,
cometimos errores, No, obviamente. decía más que nada cómo es la coalición gobernante hoy. No, esto no, porque la coalición nuestra, dentro de todo, las peleas eran intestinas, no salían a la luz. Esto sale a la luz permanentemente. Si le mandó una carta documento plagada de etcéteras, Cristina acusando de todo. Aparte que no respeta códigos del barrio, porque si perdimos todos, ¿no? Vamos, o nos peleamos en el vestuario, quien tuvo la culpa de que no marcó al 9 contrario, que fue el que nos hizo los 4 goles, o de lo contrario, afuera no decimos nada. Enrique, la carta documento esa fue tremenda. En una gran parte de la sociedad argentina se hace la pregunta qué va a ocurrir a partir del 15 de noviembre y hasta el 23. Y hay algunos temores. ¿Hacen bien en tener temores o no? Porque acá todos descontamos que hay que mantener la gobernabilidad, acompañar, etcétera. ¿Usted cree que puede haber alguna situación de peligro, riesgosa? Yo creo que socialmente hablando, ¿no? Socialmente hablando, yo creo que si el diálogo es sincero, también tiene que ser sincero con que los sindicalistas no saquen la gente a la calle, con que las organizaciones sociales los están sacando ahora. Los están sacando ahora, sí, pero que tomen noticia todo de que esto es que se nos quemó el rancho, o sea, que tomemos en cuenta esto, o sea, que no podemos seguir en una fiesta cuando pensar en pintar las paredes cuando las paredes no existen. Tenemos que reconstruir todo de cero. Esto es una situación muy seria en la que estamos nosotros inmersos y que no nos damos cuenta. Claro, pero ahí le pueden decir, estamos convocando a un diálogo y ustedes no vienen. No. El diálogo es acá. Se trata, ¿no? El diálogo es en esta casa. Por eso, acá. Acá. Decir, bueno, el diálogo es acá, pero el diálogo es con... Claro, si nos convocan para el diálogo y el diálogo es que dice regalame 14 emergencias como las regalamos en el 19, no, pará, vamos a ver para qué que las emergencias. Pero en el medio de eso, perdón, ¿no? Porque en el medio de ese diálogo, que me parece fabuloso que haya un diálogo, está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene que pasar por el Congreso, ¿sí? Porque lo ha marcado el propio gobierno, que tiene que salir por ley. Y está el vencimiento, que va a ser los primeros días de marzo, del primer pago. ¿Cómo dan los tiempos? Eso es lo que no me queda claro. ¿Y qué postura van a tener ustedes ante un acuerdo? Supongamos que lo cierra en diciembre Guzmán, el acuerdo con el FMI. Después tiene que venir acá al Congreso y entre medio aprobarse ese acuerdo para que llegue a marzo y no entremos en default. ¿Qué postura van a tener ustedes? Nosotros, si el acuerdo es un acuerdo que realmente sea satisfactorio para los intereses de la nación y que permita generar un clima de inversiones, un clima que no sea zaraza, lo vamos a apoyar. Ahora, si es zaraza, como nos meten siempre el cuento de zaraza, ya vimos que las 3 cosas que dijeron ayer eran toda mentira. Primero, el plazo no pueden pedir ningún plazo porque el Fondo Monetario Internacional no da plazos de 25 años. Segundo, la sobretasa ya le dijeron que no. Dijeron que se va a estudiar, pero esto en la jerga diplomática significa seguir participando, para que la gente entienda clarito. Y el tercer tema es que no exigió el Fondo Monetario un acuerdo con la oposición, mismo en el caso de Ecuador, porque se toma el ejemplo de Ecuador. En el caso de Ecuador, fue Ecuador, oposición y oficialismo que acordaron, pero acordar significa no capitular, porque nosotros cuando nos fuimos del gobierno en el año 19, le dimos las 14 emergencias para decir que no les poníamos un palo en la rueda, que queríamos que gobernaran libremente. Ahora, después vemos el desastre que hicieron, en todo sentido, sanitario, económico, educativo, de seguridad social, todo. Ahora, ¿le vamos a dar otro cheque en blanco? No. Vamos a juntarnos y si vamos a pagar los costos, queremos saber exactamente cuáles son los costos. Gracias por la visita, diputado. No, gracias a usted. Gracias, muchísimas gracias. Señores, nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 18. Gracias.